Televisa presenta. Los regímenes políticos y las primeras leyes liberales. Todo comenzó en 1833, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, que buscaba la libertad de educación y reducir los privilegios del clero y el ejército. Durante su periodo de gobierno, muchos liberales fueron desterrados, entre ellos Benito Juárez, Juan Álvarez e Ignacio Comfort, que encabezaron una rebelión y proclamaron el Plan de Ayutla, que exigía un congreso para elaborar una constitución y designar a Juan Álvarez como su presidente. Se expidieron leyes relevantes, una de ellas fue la Ley de Juárez, que puso fin a los fueros militares, y los miembros del ejército que cometieran algún delito debían ser juzgados en tribunales comunes para limitar los tribunales eclesiásticos. Asimismo, se expidió la Ley del Lerdo, la cual prohibió a las corporaciones tener bienes. También obligó a la Iglesia a que liberara a las comunidades campesinas y a repartir sus tierras entre comunidades del pueblo. Los liberales más radicales deseaban que se expidieran otras leyes, como la nacionalización de los bienes de la Iglesia o la Ley de Libertad Religiosa. Sin embargo, en este tema primó la opción moderada. Las ideas liberales. Las ideas liberales surgieron como respuesta a las distintas formas de conservadurismo en México. El conservadurismo radical, que definía la monarquía absoluta, en la cual no existe una constitución para regir el destino de la nación, divisiones de poderes ni elecciones con representación. Pero esto no prevaleció en México, ya que la población optó por opciones más modernas, como algunos políticos conservadores que se inclinaron por la monarquía constitucional, una monarquía hereditaria en la cual el poder legislativo era electo y tenía leyes que limitaban las acciones del rey. Otros optaron por una república con elección del ejecutivo, en las cuales a todo esto habían igualdades, las cuales eran un constitucionalismo, división de poderes y la representación, y otras diferencias representativas, las cuales eran la república centralista y con un gobierno con mayor poder que los gobiernos estatales. Con esto pretendían dejar el fuero del ejército y el clero, ya que creían era necesario, y que la iglesia, al disminuir su poder, haría totalmente distintos a los mexicanos, ya que la religión es lo único que los unía. En cambio, los liberales apostaron por una república federal que optaba por respetar lo señalado en la Constitución Federal, también eliminar fueros para lograr la igualdad ante la ley. Todo esto sucedía entre liberales y conservadores, mientras que algunos liberales más radicales pugnaron por un cambio más profundo. La Constitución de 1857 y los derechos humanos. La Constitución de 1857 está conformada por 3 artículos principales, los cuales son: Artículo 1. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Artículo 2. En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes. Artículo 3. La enseñanza es libre. La ley determina qué profesión necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Tras su discusión, la Constitución de 1857 quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional, dividida a los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, donde se depositaba el poder legislativo en el Congreso de la Unión, que sería constituido. La guerra civil y las nuevas leyes. La Constitución de 1857 no dejó conformes a los liberales más radicales, quienes manifestaron su descontento y también se opusieron a los conservadores. Estos se levantaron en armas con el Plan de Tacubaya, cuyo objetivo era abolirla. El presidente Ignacio Comonfort trató de impactar con los conservadores, buscó establecer un liberalismo más moderado. La conciliación de grupos tan diferente era difícil y estalló la Guerra de Reforma en 1858 a 1860.
México tuvo dos presidentes y dos grupos políticos que se enfrentaron. En la capital, el encabezado por Félix Zuluaga y más tarde por Miguel Miramón, mientras que el otro grupo encabezado por Benito Juárez. La Constitución de 1857 fue el primer periodo presidencial de Juárez, pero la ejerció en medio de la guerra, trasladado de una ciudad a otra. Entre 1859 y 1860, los liberales expidieron diversas leyes que se conocen como leyes de reforma, que retacaban a la Iglesia considerada como responsable de la lucha de los conservadores. Juárez y la restauración de la República. Juárez gobernó en 1868 a 1872. En 1871 se reeligió y ganó. Porfirio Díaz se opuso. Lerdo de Tejeda, un liberal radical, logró que las leyes de reforma se incorporaran a la Constitución en 1857. Se buscaba conseguir con dificultad el orden social. Grupos descontentos con el desplazo del orden querían preservar el orden, que exigía gran parte de los recursos económicos del gobierno federal. Entre 1867 a 1876 se implementaron antiguos proyectos que no habían sido aplicados en el periodo de guerra. Se cerraron diversas asociaciones e institutos para fomentar el conocimiento científico y el desarrollo del arte. En estos años dominaba la oposición entre los liberales y los conservadores, que se enfrentaron dos modelos de la sociedad.